Muy bien, pues buenos días. Estoy encantada de estar aquí con ustedes. La verdad es que venir siempre a la Ciudad de México es un lujo, un honor. Ustedes porque viven en ella, pero los que no vivimos, pues cuando nos invitan, la verdad es que nos hace mucha ilusión estar por acá. Me preguntaban ayer en el coche que me vino a recibir al aeropuerto qué es lo que más le gusta de México. Digo, lo que más. Dice, sí, sobre todo lo que más le gusta. Digo, su gente. No hay monumento mejor que las personas que acogen, que quieren, que son capaces de acompañar. Creo que eso es, las relaciones humanas es lo mejor, o de lo mejor. Quizá me faltan todavía conocer otras muchas cosas. Bien, quiero dar las gracias al equipo Larus o las personas de esta red que han montado este evento, un evento maravilloso, un evento donde que se puedan reunir profesores, equipos directivos, personas de empresa. Es lo del siglo XXI ya. Es lo que nos va a dar una educación diferenciada y una educación mejor. Pero sobre todo darles las gracias porque creen que puedo aportar algo en este evento. Pero lo más importante de un evento, ¿saben qué es? Las personas que vienen al evento. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero si ustedes no estuviesen aquí, la verdad es que nuestras palabras no tendrían ninguna resonancia. Entonces, felicitarlos por estar aquí un sábado. Un sábado. ¿Qué hacen las personas inteligentes los sábados? No, se equivocan. ¿Saben lo que hacen las personas inteligentes en sábado? Venir a un evento como este. Considérense ya inteligentes. Entonces, lo tengo relativamente fácil. Son personas, profesores, docentes, que les preocupa su docencia, les preocupa hacerlo bien. Entonces lo tengo fácil, porque lo que voy a decir creo que ya va a caer sobre estas personas inteligentes que tienen la ilusión de un mundo mejor. Yo llevo dando formación desde hace más de 30 años y siempre digo que no me dedico a la formación, me dedico a cambiar el mundo. Para mí lo más importante es cambiar el mundo y por eso todas nosotras lo hacemos a través de la educación. Y lo siento por los varones, pero la educación hoy está en manos de las mujeres. Es así. Bien, dicho esto, nos planteamos un término algo difícil, ¿no? A ver si esto me funciona, con un poco de suerte, sí. Algo difícil que es hablar sobre cuáles son los desafíos. Y podríamos decir muchos, pero cuando hablamos de un desafío, hablamos sobre todo de algo que es un obstáculo, de algo que tenemos que saber sobrellevar, de algo que tenemos que ser como muy capaces de vencerlo, o por lo menos de mirarlo de cara, que dicen. Me gusta y me encanta esta fotografía. Esta fotografía es real. Es un avión volando, ¿lo ven, no? Con dos tornados. Si alguien ha estudiado un poco sobre los tornados, saben que esto es imposible. Esto es imposible, volar entre dos tornados así es imposible. Si este avión se aguantó y aterrizó bien volando sobre dos tornados, ya no podemos decir que es imposible. Podemos decir que es difícil. Y podemos decir que quizá este piloto es uno de los mejores pilotos que existen en nuestro mundo. Pues es igual el cambio educativo. Podemos hablar de que el cambio educativo es difícil. Podemos decir que no lo conseguiremos, pero sí lo conseguiremos porque hay alguien que ya nos demuestra que esto está conseguido. Hablamos de un cambio educativo, hablamos de unos desafíos del siglo XXI, pero no nos podemos olvidar de lo que está a nuestro alrededor. Ayer venían 2 bombas puestas en Afganistán y con muchísimas personas muertas. La guerra de Siria y otras muchas guerras que no conocemos. Quizá preguntaría al público cuántas guerras actualmente tenemos y alguien podría decir 5, 10, 15, pues son más de 300. Pero no aparecen en los medios de comunicación. Pero las guerras son devastadores, como bien sabemos, y nunca aprendemos de la historia. También tenemos personas que piensan de forma distinta, personas que solucionan las cosas de forma distinta. También tenemos personas que toman decisiones que no son las que nosotros tomaríamos.
Y esto está en el mundo educativo también, y esto también lo tenemos que tener presente. Pero cuando hablamos de nuestro mundo educativo y de los desafíos que tienen, la realidad hay que saberla explicar. 8.000 fuegos, decían ayer o antes de ayer, 8.000 en toda la parte de la Amazonia. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Bueno, pues son desafíos que nuestro mundo ya nos plantea. Y no hago esta introducción larga porque si no me parece que me quedaría solo aquí, ¿no? ¿Qué decir de todo ese cambio climático tan fuerte que nos lleva a unas imágenes fabulosas, pero con unas devastaciones tremendas? Y hablamos de cosas, ahora ha habido la gota fría en España que ha pasado por la parte, diríamos, noreste de España y ha dejado pocos muertos, aunque uno dice, cuando el muerto está en mi familia, me molesta mucho que digan pocos muertos, ¿no? Pero en estadísticas sí. Pero sí que ha sido también devastadora, no digamos ya tsunamis y otras muchas pues, problemas que hay. Pero también nos encontramos en un mundo, y esto salió en la revista Time, y ustedes de esto saben más que yo, por dónde viven, pero salió en la revista Time y no es ya una serie de normas, una serie de leyes, una serie de dictaduras, y no digo políticas, sino en cuanto a lo que hay que cumplir y lo que hay que hacer, que también son devastadoras para las personas humanas. Un mundo donde cada vez más la riqueza y la pobreza pues, se distancian en todos los países. Salió también en prensa hace 2 días que en Argentina pues, la mitad de la población, o un 40%, hoy tiene que ir a comedores sociales porque no pueden comer. Bueno, pues esta es nuestra realidad. ¿Qué pasó con la confianza en el futuro? ¿Estamos aquí para hablar del futuro? No. Yo creo que estamos aquí para hablar del porvenir. A mí me gusta mucho esta diferencia. El futuro lo podemos programar. El futuro podemos poner una serie de medios para aquello de los planes estratégicos, ¿no? O no sé si ustedes están con todo el tema de los ISOs y los FQMs, todo lo que se hace para que los colegios tengan calidad, el sello de calidad. No sé si aquí en Europa hubo un momento que el sello de calidad, quien no tenía sello de calidad no existía. Y esto nos trajo tantos problemas en las aulas. Hoy, en cambio, el sello de calidad ya pasó de moda, iba a decir, ¿no? O ya no nos tiene tanto, digamos, no nos preocupa tanto. Entonces, el futuro con nuestros planes estratégicos a 3 años, a 10 años, 10 años que no lo haga nadie porque no lo va a cumplir y lo tendrá que ir cambiando cada año, ¿no? Pero lo que está por venir es a lo que estamos abiertos que va a suceder. A lo que estamos abiertos que va a suceder, que quizá no lo hemos organizado y quizá no hemos puesto nuestros objetivos ahí, pero el estar abierto a lo que va a suceder, eso es maravilloso, es maravilloso, es maravilloso. Y uno dice, ¿usted no tiene miedo? No, es un desafío. Es volar con el avión entre 2 tornados. Entonces volemos y enfrentémonos a ello. ¿Qué pasó con la confianza en el futuro? Pues yo creo que pasó o pasa esto en la confianza ya no del futuro, sino del porvenir.
Me encanta el guiño. Confianza en el futuro, si lo creamos. Imaginémonos ahora, yo preguntaba hoy, ¿no? Decía, ¿qué va a quedar de todo esto o qué va a llegar de todo esto, de este evento a las aulas? ¿Qué van a llevar ustedes? ¿Entusiasmo? Hoy estuve un sábado por la mañana, que ya algunos te mirarán diciendo desgraciado o desgraciada, pero bueno, estuve un sábado por la mañana y fui tal y cual. Y dice, ah, sí, estuvo bien. ¡Ay, sí, fantástico! ¿Y es fantástico hasta dónde va a durar? ¿Qué va a llegar a las aulas de todo esto? Pues puede llegar el trabajar juntos, el trabajar en red, el unirnos para algo que es complejo y para algo que es mayor, y pues la red Larus pues puede ayudar a ello, a los colegios. Pero siempre hay un grupo de profesores. A ver, ¿cuántos tenemos aquí que trabajen con las edades de 0 a 3 y de 3 a 6? ¿Cuántos? Levanten la mano. Poquitos. ¿Cuántos en las edades de 6 a 12? ¿6 a 12? Muy bien. Muchos más, muchísimos más. De momento ganan los de 6 a 12. ¿Cuántos de 12 a 16? Bueno, mi más sentido pésame. Quiero decir que son unas edades un poco difíciles y que hay que tener mucho sentido del humor para estar en esas aulas, ¿no? Ya no hablo de 17 y 18. ¿Cuántos son directivos de los que están aquí? Directivos. Muy bien, también hay un grupo. Bienvenidos a esos directivos. Ahora, no les voy a preguntar si son directivos que pueden tomar decisiones. Porque el problema de los directivos es, uno, si las toman, y dos, sobre todo, si las pueden tomar, ¿no? ¿Qué pasa con este grupo que tenemos aquí? Me dejo otros muchos cargos de orientadores, psicólogos, etcétera, ¿no? Pero, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a cambiar nuestros comportamientos? Hubo un grupo del colegio, un grupo de mayores, que se presentó a un premio de emprendeduría social e inventó como un aparato que te pones en la ducha y ves cuánta agua gastas mientras te duchas. Horroroso el aparato este. Horroroso, porque ves que gastas mucho más de lo que tú te imaginabas. Y además empieza a pitar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto que inventaron estas niñas, era un grupo de chicos y chicas de las edades de 15 y 16 años, tuvo una repercusión tremenda. Hasta llegó a Noruega y una empresa muy importante de cosas de baños pues les subvencionó, les dio un dinero para poder llegar esto hacia adelante. Pero hay un grupo de profesores, un grupo que son irreductibles. O sea, del 100%, un 33% es irreductible. Le dices, mira, ¿podríamos hacer? No, es que todavía no te lo he dicho. No, pero déjame decírtelo, ¿no? O sea, irreductible. Hay otro grupo de profesores que está fidelizado, que son los que están aquí. Es el otro 33%. Entonces, ¿cómo ese 33% fidelizado a que la educación pues merece la pena, que merece la pena estarse un sábado por la mañana aquí, ¿cómo este 33% tira del otro? ¿Cómo hace para que los irreductibles no dominen en los colegios? Porque en el momento que los irreductibles dominan en los colegios, olvídense de que la educación tiene futuro, o ese centro tiene futuro. Nosotros empezamos el cambio educativo, y escuchen bien, en 1986. Empezamos a investigar porque veíamos que de nuestros colegios salían un tipo de alumno con las notas excepcionales que salían en los periódicos, pero eran los individualistas número 1. En el año 2000 hicimos como una cristalización de todo un proyecto educativo que nos llevó a un boom mundial, y lo digo con humildad, pero fue un boom mundial, a partir del año 2000. Y curiosamente, las familias tuvimos que poner el bachillerato internacional para que las familias se creyesen que el cambio que estábamos haciendo era un cambio que tenía nivel, porque decían que bajábamos los niveles. Y el primer año en el bachillerato internacional nos posicionamos con 10 a nivel mundial y una nota superior al 8,3. Digo todo esto para que ustedes vean lo relativas que son las cosas. Hoy ni las notas, ni el estar en un ranking, aunque hay países que el ranking lo llevan aquí, hubo un país, que no voy a decir cuál, que
que después de mi conferencia dijo, pero mire, ¿todo lo que usted dice hace que el ranking suba o no? Digo, mire, no he entendido nada, he estado 1 hora y media hablando para que usted no entendiese nada. Sí que lo siento, ¿no? Lo digo para que nadie me lo pregunte al final de la conferencia. Bien, ¿cuáles son los desafíos educativos? Podría haber mucho, pero he seleccionado 3 que me preocupan y 3 que creo que son pues, relevantes. El primero es el alumno, el primero es el estudiante, el primero es el niño, la niña que tenemos delante en clase. Es un gran desafío. El segundo, o otro desafío, es el creer que haciendo actividades distintas estamos generando un cambio cultural en el colegio. El cambio en el colegio, en la escuela, tiene que ser un cambio sistémico. Cambia toda la escuela, cambia toda la cultura de la escuela. Y ese cambio sistémico es el que nos lleva a dar una respuesta social. Hoy hablamos de escuelas changemaker, hablamos de ciudades educadoras, hablamos de learning schools o learning cities, ¿no? Comunidades que aprenden, pero ¿cómo cambiamos la cultura de centro? La cultura de centro no es poner robots, hacer una actividad de robots. Una cultura de centro no es solo en poner una aula virtual. La cultura de centro es cómo todo el centro participa en unos valores de aprendizaje donde hay cambios muy significativos. Y la tercera pieza es la formación del profesorado. La formación del profesorado. ¿Qué formación recibe el profesorado? Y cómo el profesorado se empodera y tiene confianza en él mismo para ir hacia adelante. Hablo con mucha libertad porque yo a ustedes no los conozco. Yo estuve en un colegio donde estaba el de disciplina, una persona que es la que se encarga de la disciplina. Y entonces estaban los mayores que se tenían que hacer una foto para la orla. Y dijo el profesor, pónganse ahí para hacerse la foto para la orla. Y al profesor nadie le hizo caso. Y entonces dice el profesor, vete a buscar el de disciplina. Viene al de disciplina voceando, dando 4 gritos y se colocaron para la foto. Y yo le dije al director, ¿cómo desevaluáis? Es decir, ¿cómo hacéis que valgan tan poco los profesores delante de los alumnos? Das un curso de formación y cuando terminas, bueno, nosotros la formación sería muy largo explicar cómo lo hacemos y demás, ¿no? Porque son 3 años de formación, con muchos módulos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando das esta formación, la das de tal manera de que el profesorado el lunes puede implementar lo que ha aprendido. Y entonces hay profesores que te vienen el lunes y te dicen, no lo he implementado porque me daba miedo, que me acompañen a ver cómo lo hago. Mójate, tírate a la piscina, que te darás cuenta de las dificultades que hay. Aquí todos a nivel nacional lo tenemos claro, ¿quién no quiere un cambio educativo? Pero ustedes igual llegan al aula el lunes y tienen a sus estudiantes colocados uno detrás del otro. Pues ¿para qué les ha servido venir aquí, escuchar al Xavier Aragall, escuchar todo lo que nos han dicho del Tecnológico de Monterrey, escucharme a mí, escuchar los premios que dan, etcétera, etcétera? Si siguen igual. Tenemos que estar predispuestos a un acompañamiento que sea coach, que nos ayude a crecer, pero la implementación nadie la va a hacer por nosotros. Entonces, uno de los grandes desafíos va a ser o es este profesorado. Bien, hablemos de este alumno. El problema de este alumno, bueno, hay cosas que son curiosas, ¿no? Ustedes son muy jóvenes, la mayoría, pero yo todavía he utilizado la máquina de escribir. ¿Se acuerdan? La máquina de escribir. Y el papel carbón. Y la máquina de escribir físicamente tenía un sonido fabuloso. Volvía el carro de la máquina. Entonces nos dijeron, la máquina de escribir ya a la eléctrica. Y fuimos a la máquina eléctrica. Y bueno, entonces vino el ordenador que parecía para unos pocos, unos elegidos que podían utilizar. Y entonces estaba el WordPerfect. El WordPerfect, después los paquetes de Office. Bueno, aquello fue todo un aprendizaje. ¿Qué les pasa a nuestros estudiantes? Que trabajan con cerebros viejos, que son los nuestros. Somos cerebros viejos. El otro día viene un
cuando apareció todo lo del Prezi, le digo, mira, y este trabajo me lo presentáis con Prezi. Madre, Prezi, no sabemos nada del Prezi. Digo, búscate un tutorial en el YouTube. Ah, bueno, dice, está bien. Ha cambiado, las cosas han cambiado, pero no nos podemos imaginar cómo, ¿no? Y hasta nosotros hemos cambiado algún que otro comportamiento. El problema de mis alumnos es que saben que yo he vivido sin móvil, sin el smartphone. Y claro, ellos dicen, esto parece imposible, madre, pero que usted fuese feliz sin el WhatsApp y el Facebook. O sea, esto no se lo creen, ¿no? Me cuesta explicarles que sí. Entonces, claro, este tipo de niño, este tipo de alumno es distinto, pero no porque lleven un artefacto, es distinto por su codificación, es distinta por su manera de pensar, es distinto por el modelo mental. Y vamos a ver qué es distinto. Mi abuela es muy linda, joven. A veces bueno y a veces muy rezongón. Esto es una computadora. Abro. Sostener acá. Estamos en internet. Ponemos Google 99. ¿Está bien así? Se apaga así. Ahí está apagada. Y ahí está prendida. X, Sí. pasás el cuadrado, le pegas al arco. Apagada, Apagada. prendida. Bravo. ¿Cómo se llama el aparato? MP4. MP4, muy bien. Le enseñamos a la Babi a llamar por teléfono, mami. Mira, mami. A ver, te miro. ¿Yo no puedo saber tu contraseña? No. ¿Por qué? Porque si no, me la pueden hackear y me pueden robar el usuario. Bueno, De computadora. es una máquina que puedes cliquear y si querés cliquear alguna cosa, puedes buscar información, como buscar información de los indígenas. Buscar información. De verdad no sabe. Mi abuela ya aprendió a cerrarla porque ni sabía abrirla. Se la pasa hasta el bolero. ¿Entendiste? No entendió. Y podríamos poner muchos videos de que son distintas. Ahora, es increíble que una niña de 16 años haya levantado el mundo con todo el tema del cambio climático y ahora esté propuesta, pero podríamos hablar de muchos niños y en muchos países donde son capaces con 14, 15, 16 años y hasta con 8 y 9 de generar alternativas distintas. Bueno, el doctor Pizzitelli es un filósofo argentino, no sé si lo conocen, que él dice que vive en el futuro. En una conferencia que dio, puso este esquema que a mí me dio mucha luz, ¿no? Podemos vivir en un paradigma posfigurativo o en un paradigma prefigurativo. ¿Cuáles son los cambios de un paradigma a otro? El posfigurativo tenemos que los niños aprenden de los mayores. Es una manera de vivir en el pasado, por todos los mayores, y son culturas de tradición. En la configurativa tendríamos que ya niños y adultos aprenden entre pares, que el futuro está anclado en el presente y culturas que ya son de una modernidad más avanzada. Pero quizá la clave de la situación de este momento, y es uno de los momentos más nuevos que vivimos en la historia de la educación, es que los adultos aprenden de los niños, que el momento histórico es sin precedentes y que los jóvenes adquieren y asumen una nueva autoridad. Cuando estos niños hicieron esto de la ducha, ¿no? del agua, y otros hicieron otras muchas aplicaciones que estuvieron premiadas y tal, yo digo, ¿y estos niños tienen que pedirnos permiso para ir al baño cada día? ¡Qué contradicción tan grande!, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que este niño que tiene socialmente un reconocimiento, en el colegio no lo tenga? Y en el colegio necesite pedir ir al baño o necesite ir a tal aula, o como me decía un profesor de química, que no puede abrir el laboratorio porque se podrían hacer daño a los niños con los líquidos y tal, pero resulta que hay un grupo de niños que accedió al laboratorio por la ventana
participaron en 2 concursos en que el colegio lo supiese y fueron capaces de ganarlos. Entraban por la ventana al laboratorio. No digo nada más, ¿no? Entonces, uno de los cambios más significativos actuales, y ese es nuestro desafío, es lo que ya saben nuestros alumnos y que nosotros no sabemos. ¿Cómo hacemos para que el alumno se sienta protagonista de su aprendizaje? ¿Cómo hacemos para que ese alumno investigue, para que ese alumno tenga la ilusión de aprender? ¿Cómo hacemos para que no haya una división, no sé si aquí el botellón o no botellón, ¿no? En España está el botellón, que es el fin de semana, que se van de madre, dicen, es la expresión que se utiliza, ¿no? ¿Cómo hacemos para...? Claro, hemos dicho que la escuela se va a trabajar, y ese es el problema que tenemos. A la escuela no se va a trabajar, a la escuela se va a aprender. ¡Qué manía! A aprender. Ah, no, es que si decimos, no, esto... Cuando hubo todo el problema de la revolución industrial, los niños en edades muy tempranas trabajaban. Y entonces se utilizó el término que se iba a trabajar a la escuela para estos niños. Pero esto ya ha pasado. Y entonces un niño, un estudiante que tenga la ilusión de ir a la escuela para aprender de todo lo que le va a ofrecer la escuela, de cómo la escuela le va a generar ese ser protagonista de su investigación, de su aprendizaje, y que esto tenga futuro. ¿Cómo son nuestros proyectos? ¿O es que todavía los tenemos así, como estoy dando yo esta conferencia, ¿no? Por lo tanto, el pensar en el alumno, el pensar a quién tenemos delante, es lo que hace que el profesor tenga que cambiar su manera. Si el alumno no es el protagonista, les estamos, yo creo que robando parte de su edad y parte de su protagonismo también a nivel social, ¿no? Veamos este video, a ver qué les dice. Conozcan, la joven Tilly Smith, de 10 años, tiene el aspecto de una escolar como cualquier otra. Le gusta todo lo que les gusta a las jovencitas de su edad, lleva una vida de lo más normal y frecuenta la escuela pública de Dunners Hill en Surrey. Pero el 26 de diciembre del 2004, Tilly Smith vivió una situación extraordinaria y reaccionó más rápido que un relámpago para evitar la catástrofe. Estaba de vacaciones con su familia en Phuket, en Tailandia, cuando el tsunami. La mayoría de la gente no se dio cuenta de los primeros signos anunciadores en el agua, pero Tilly acababa justo de estudiar los tsunamis en la escuela. I remembered because I had been taught it in the geography lesson, and it was the exact same froth, like you get on a beer. It was sort of sizzling. 2 semanas antes, el profesor de geografía de Tilly, Andrew Kearney, les había enseñado los signos anunciadores de un tsunami y la importancia de actuar rápidamente. From the time you suspect something's wrong, then it's crucial to get to higher ground and to get away from the seaside. Even if the water is not that high, the power of the waves could crush and drag you down and drag you away. I said there's definitely going to be a tsunami, and my mum didn't believe me, she didn't react, and so she just kept on walking, and my dad sort of believed me, and Holly, my sister, was getting really scared, so she ran back to the pool, and then my dad went back with her, and then I said, right Mum, I'm definitely going, there is definitely going to be a tsunami, and she just, bye then. So I went back, and she was sort of reacting a bit more when I had gone, and so she went back to see if I was okay. And then the minute that she had come back, the water started coming up the beach. El tsunami devastó Asia, matando a más de 270.000 personas y causando enormes daños materiales. Una gran parte de Phuket fue considerablemente dañada, pero gracias a la información simple pero crucial que había recibido Tilly, ella pudo salvar la vida a todo el mundo en su playa. Salvó la vida a todo el mundo en su playa. No sé cómo ese profesor de geografía explicó, pero lo que estoy segura es que no les dijo, cojan la página 24, lean lo que es un tsunami e imagínenselo. Y también me imagino cuando un profesor explica algo así, cómo lo vive, para que esa niña crea que es importante esto. Entonces tenemos que tener confianza en nuestros alumnos. Las expectativas que tengamos sobre ellos es lo que ellos van a realizar.
las expectativas que tengamos que pueden y que van a llegar y que tú los vas a ayudar. Un niño no puede sentirse indiferente delante de un profesor. Entonces, lo importante no es tener iPads o no tener iPads. Lo importante es que la máxima innovación está en querer, en amar a ese alumno. Y cuando se ama y cuando se quiere es cuando se establece la diferencia. ¿Cuántos de nosotros no recordamos a algún profesor que nos ha hecho crecer? ¿Cuántos de nosotros no recordamos a un profesor que nos dijo, sí, tú puedes y adelante? ¿Y cuántos no recordamos aquellos festivales de colegio donde nos han empujado para salir a hablar en público delante de los demás? ¿Cómo tratamos a nuestros estudiantes? Podemos ser más técnicos, podemos ser más humanísticos. Yo creo en la educación integral, en coger lo técnico y lo humanístico. Y lo importante es saber barajar las dos y saber dar el máximo de oportunidades. Este chico, de 12 años, es capaz de, con un Arduino y con todo el tema del Lego, una impresora Braille. Un concurso en el colegio. Se hizo un concurso en el colegio y él, hizo esto. ¿Quién lo acompañó? Pues su familia, pero sobre todo su profesor, de una forma totalmente desinteresada y sin saber que todos tenían que hacer el Braille. Muchas veces nos planteamos qué cambios habrá dentro de 20 años. Yo creo que nos tenemos que plantear qué cambios hay ahora que afectan a la educación. Y un poco nos lo han dicho en algo tecnológico, ¿no? Hoy ya tenemos motos volando en Dubái que controlan el tráfico. Ya se han hecho varias experiencias también en París. Tenemos la realidad aumentada, no voy a hablar de ella porque ya nos lo han dicho, pero quizá la impresión 3D está dando un cambio muy significativo a todo el mundo del prototipado y a todo el mundo también de la salud. ¿Y qué decir de la realidad virtual? Nunca hubiésemos podido imaginar poder entrar dentro del cuerpo humano como se está entrando. Bien, y hay fenómenos como este que se puede contemplar de realidad aumentada, que parecen como mágicos, pero son reales. Esto es visto en un colegio, en el gimnasio de un colegio. Ahora, el planteamiento es el propósito. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué es necesario todo esto? ¿Aprendemos más de las ballenas haciendo esto? ¿O realmente lo que estamos diciendo es que la técnica es muy buena para poder hacer todo esto? El propósito de lo que queramos hacer. Pero quizá más que realidad aumentada, a mí me gusta hablar de humanidad aumentada. Estos estudiantes nuestros, estos alumnos, tienen una humanidad aumentada, porque tienen muchas más oportunidades de las que nosotros podríamos imaginar. Y entonces, cuando digo estas cosas, me dicen, claro, pero usted está hablando de una clase social o de un tipo de colegio. No, yo estoy hablando de todo tipo de colegio. Nosotros trabajamos con Fe y Alegría, trabajamos en barrios muy pobres y el mayor recurso es siempre el profesor. El mayor recurso no es el tener más ordenadores o menos. En España hubo una época que el gobierno dio ordenadores y también ha pasado en Venezuela, se dieron los ordenadores y quedaron todos las canaimas y quedaron todos en los armarios porque los profesores no sabían cómo utilizarlo y les era una amenaza. Los cambios son muy fuertes. Xavier Agall ha dicho que a partir del 2020 va a empezar un cambio. Yo creo que el cambio nos viene marcado por la inteligencia artificial y todavía ni sabemos qué es esto ni cómo hemos entrado en ello, pero la inteligencia artificial va a dar otro tipo de educación y otro tipo, sobre todo, de personalización. Bien, pregunta que quede ahí para los claustros y para los grupos. ¿Cómo preparamos a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, para la sociedad que viven ahora? No para la que vendrá, sino para la actual. ¿Qué podemos hacer para equiparlos mejor? Bueno, pues está el tema de las competencias. Tampoco nos vamos a decir que no estamos haciendo nada. El que un alumno sea competente, hoy se habla más de competencias que no de habilidades. Sabemos que la competencia es sobre todo ponerlo todo en marcha, ponerlo todo en práctica. Yo siempre para explicar lo de las competencias digo, yo soy muy buena cocinera. ¿Se lo creen? Gracias por los que han dicho que sí.
Bueno, la gente queda desconcertada y dice, pues no sé, puede serlo, puede no serlo. Bueno, tiene cara de buena cocinera, las buenas cocineras siempre están un poquito tal, ¿no? Pues a lo mejor sí que es buena cocinera, ¿no? Dices, bueno, pues no se preocupen que les voy a dar la receta. Pero les voy a dar la receta que no da a nadie, porque les voy a decir la verdad. Un poquito de nuez moscada, una cucharadita de aceite, que esto no lo dice nadie. ¿Saben si soy buena cocinera con las recetas? No, pero esos son los exámenes. Los exámenes son las recetas. Y encima decimos, el que pone la cucharadita de aceite, un 0,25 más. Y el que se la deja, un 0,25 menos. ¿Qué es ser una buena cocinera? ¿O cómo podemos saber si uno es competente en la cocina? Pues que cocine y dándonos a probar. ¡Ah, madre, no tenemos tiempo de cocinar en las clases! ¿Cómo vamos a cocinar? Pues miren, en todo el cambio educativo, menos es más. Menos es más. ¿Ustedes han leído el currículum que tenemos aquí? No sé si se llaman penso, no sé cómo le llaman al currículum ustedes. ¿Se han leído todo lo que tienen que aprender los niños? Sí. Lo que pasa es que lo que está comprobado es que un niño que en junio sacó un 8, en septiembre saca un 4 o un 5, con las mismas preguntas. ¿Qué estamos haciendo? Clase de historia. Yo soy profesora de historia, de lo aburrido que los niños hacen la cara así. Le pregunto a un niño a principio de curso, de 14 años, hijo, ¿quién has tenido tú de profesora? Dice, usted, madre. Le digo, pues no lo digas. No lo digas, por favor. No lo digas porque no te ha quedado nada. Yo cambié, pero cambié radicalmente mi manera de dar clase, y a mí me gusta dar clase mucho. Cambié radicalmente el día que, explicando la Revolución Francesa, yo llegué con el cassette, con la marsellesa, la bandera, la clase, y los niños me miraban diciendo, esta había perdido, pam, pam, para como punto de reclamo, ¿no?, de atención. Y empecé a explicar y tal, y cuál, y los que tenían en primera fila, bobos. Digo, bueno, voy a hacerles el examen y así ya esta lección fuera, eliminada. Estos me sacaron un 3 y un 2, los que tenía como bobos. Un 3 y un 2. Digo, hijo, pero tú, ¿qué mirabas? Nada, madre, nada. Claro, nada, ese es el problema. Que ni mirabas ni pensabas nada. Y ahí es cuando cambié radicalmente. No explico más en clase. Se acabó. Y todo a base de proyectos y han aprendido muchísimo más de lo que yo me hubiese podido llegar a imaginar. Competencias es cocinar. Competencias es que ese alumno te demuestre lo que sabe. ¿Verdad que lo hacemos con las redacciones? Que te redacten. No explicamos la redacción, sino explicamos cómo puede ser la mejor redacción y entonces leen las redacciones o nos dan las redacciones, ¿no? Competencias. Y después todo el tema hoy del maker, la cultura experiencial, la cultura del hacer. Nos encontramos que con estas competencias y con estas experiencias han llegado bastantes, yo diría en estos informes que se hacen, han llegado a decir que las competencias a nivel mundial tiene que ser el colaborar. Por eso hoy el aprendizaje cooperativo en las aulas no es una opción, ni es una opción para un proyecto, sino es la opción de un colegio, es el aprendizaje cooperativo. ¡Ay, que nos sale que los padres el aprendizaje cooperativo! O aprenden a trabajar juntos o tendremos muchos problemas sociales en el futuro. El saberse comunicar, el saber decir. El comunicar tiene mucho con el saber razonar, el saber generar el relato, la historia. Comunicar no es vender humo, sino que comunicar es que surja de esa investigación, de ese planteamiento, el saber conocer. Sin conocimientos tampoco hay aprendizaje. Y de lo experiencial es que vamos a los conocimientos, pero es otra manera. Los conocimientos que tengo en un smartphone no es necesario que los asimile y que me sepa todas las fechas, pero sí que tengo que saber alguna fecha para generar un eje histórico. Entonces no nos pongamos tampoco en los extremos, ¿no? Pensamiento crítico y creativo. Recuerden que hacer un resumen es acortar la información y en cambio ser capaz de hacer ya como un informe, de pensar críticamente con algo, es sacar el pensamiento sintético, sacar lo mejor o lo más importante de lo que hemos dicho. Creatividad, hoy sin creatividad, entonces uno dice, muy bien, ¿qué experiencias tienen creativas en las aulas nuestros estudiantes? ¿Qué hacemos creativo
en las aulas para que ese alumno sea creativo. ¿Cómo generamos un pensamiento disruptivo en el aula? Si todo es más de lo mismo y les vamos enseñando siempre más de lo mismo. Innovación, hoy sin innovación parece que no vivamos, pero la innovación es crear algo que tenga valor. Si yo vengo aquí en esta conferencia con un lazo rojo en la cabeza y digo, soy muy creativa, algunos de ustedes dirán, es muy mamarracha, ¿no? Quiero decir, porque de creativa nada. Ahora, si ese lazo fuese un lazo que tuviese unas características virtuales, etcétera, etcétera, pues quizá hubiese sido creativa en poderlo poner, innovadora en podérmelo poner, ¿no? Pero hay estas dos últimas que yo considero que son como piedras fundamentales para todas las demás. Una es la confianza en uno mismo, y esto también la tiene que recordar el profesorado. Yo puedo, yo quiero, yo soy capaz de, a mí me van a ayudar para. La confianza en mí mismo. ¿Cómo generas confianza en ese estudiante, en ese alumno? A pesar de familias disruptivas, a pesar de familias vulnerables, a pesar de todo tipo de familias que podamos tener a nuestro alrededor. La confianza en ese niño, la confianza en esa niña. Y después el tema de la interioridad. Xavier Aragall lo ha dicho un poco con el proyecto Vital. Entonces a mí me parece que la sociedad hoy necesita personas humanas, seres. Y en esos seres basar ese conocimiento, que va a haber una parte ética muy fundamental para saber a dónde podemos llegar y a dónde no podemos llegar. Las personas que tenemos fe, pues va por otro lado, diríamos. Pero las personas que no tienen fe o que están en otras situaciones, yo diría que la ética hoy es un valor mundial, que tenemos que saber en esa interioridad cultivar el ser y cultivar lo que es nuestra interioridad para que no estemos tanto en el hacer, sino en hacer crecer ese ser. Pero nada de todo esto es contradictorio el uno con el otro. Bien, tenemos este estudiante, este alumno, en contextos nuevos y en zonas distintas. Entonces yo les voy a ofrecer ahora 3 colegios nuestros. Uno está, para que vean, claro, esta parte como tan filosófica, cómo la podemos aterrizar. 3 colegios, uno está en Itagüí, en Medellín, otro está en Paraguay, en Ciudad del Este, no sé si conocen Ciudad del Este, pero es una ciudad caótica, y otro está en Camerún, en África. Un mismo proyecto educativo visto desde 3 dimensiones distintas. En los colegios tradicionales tienen las aulas, son paredes, los puestos están en filas, no se pueden modificar, están muy lineales, están muy estructurados. En cambio, en nuestro colegio acá vemos la interacción, vemos que las aulas son con vidrios, estamos dando una clase en el salón de noveno y estamos viendo qué están haciendo los estudiantes de décimo, qué están trabajando. Las ventajas que tienen estos espacios en nuestro colegio para el aprendizaje del estudiante es que están actuando como agente motivador en la medida que se hace más flexible y más dinámico esos espacios. Acá se está generando la autonomía en cuanto el estudiante es libre, está en otros espacios, no está siempre vigilado por el docente porque uno puede estar con otro grupo y el otro estar en una parte donde no está a nuestro alcance visual. Entonces, de esa manera se está fortaleciendo la autonomía y el aprendizaje de los estudiantes, donde ellos son el centro. Paraguay, Ciudad del Este. Nos adaptamos de acuerdo al espacio que tenemos, salimos, utilizamos los pasillos, el patio de los chicos, donde sea, pero que sea un lugar acorde para que ellos puedan sentirse bien y para que puedan intercambiar las ideas que tienen y de acuerdo al trabajo que estamos realizando. Lo metes al agua y se corta de esta manera el vidrio. Salir de la clase para ellos es algo muy gratificante porque se sienten como si ellos son los protagonistas, que ellos tienen que estar trabajando y si nosotros le damos todo en la clase, le asignamos los trabajos y nosotros nomás otra vez hacemos todo, entonces ellos no se sienten parte de ese trabajo de aprendizaje de servicio. Los pupitres cambiamos de acuerdo a cada materia, de acuerdo a cada profesor, de acuerdo a las necesidades que tenga el profesor. Entonces, para que no estén también siempre en el mismo lugar, entonces le ponemos de forma triangular, forma de L o también de forma
semicircular de acuerdo a las clases que vamos a desarrollar o los debates que vamos a realizar en cada contenido, ¿verdad? Camerún, l'espace est África. très important dans une salle de classe. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'espace, l'enfant ne peut pas s'exprimer, non, manifester ce qu'il apprend. Pour le moment, nous n'avons pas encore de projet de construire des salles de classe pour agrandir le collège, non, parce qu'il n'y en a pas assez. Et aussi, on adapte comme on peut. À l'extérieur, parfois, il y a certains qui s'amusent, qui confondent le cours et la récréation. Mais il y a certains qui sont conscients de l'apprentissage, qui sont conscients de la leçon qu'ils doivent acquérir étant à l'extérieur. Et ils s'en donnent vraiment. Donc dans le groupe, il y a quand même certains qui s'amusent un peu, mais il y a certains qui sont autonomes et responsables. Non? Donc on compte sur ceux-là parfois pour attirer le reste vers le groupe. Bueno, depende de lo que quieras hacer, el contexto, diríamos, no es lo que te va a limitar lo que tú puedes hacer con este estudiante. También lo dijo Xavier Aragall, pero una de las cosas más importantes que el colegio o la institución tiene que tener claros es el tipo de estudiante que queremos. Cómo generamos una ilusión para que todo el profesorado vaya en la línea de un tipo de estudiante. ¿Qué tipo de estudiante queremos? Un estudiante ético, si tiene más cosas mejor, pero por lo menos que sea ético, que sea excelente en cuanto a su capacidad con las oportunidades que se les han dado. No que todo el mundo salte un 80, sino que cada uno se supere a sí mismo en su propia marca. Y sobre todo comprometido, que no quede solo en la teoría, podríamos hacer, sino hazlo, implementalo ya. Que sea empático, yo creo que la empatía hoy tenemos que pasar de ser empáticos a tener una conciencia empática para generar una civilización empática. O sea, la empatía va mucho más allá de ponerse en los zapatos del otro, va mucho más allá de tener como una visión global más importante. Hemos dicho que piense de forma crítica, de forma creativa, que tome iniciativas y sobre todo que actúe, y que actúe positivamente, que actúe para mejorar nuestro mundo. Hemos dicho el estudiante, el alumno, uno de los desafíos. Voy a correr ahora un poquito más. Otro de los grandes desafíos es el colegio, el centro, la escuela. ¿Por qué es un desafío? Bueno, porque muchas veces vive como de espaldas a nuestro mundo. Y nuestro mundo hoy, a nivel educativo, tiene tres desafíos importantes. Uno es todo el campo neurológico. Hoy las maestras de inicial, de 0 a 3 y de 3 a 6 años, si no han estudiado un poco de neurología, es casi imposible que puedan implementar bien sus clases. Porque cuando uno sabe la importancia que tiene el desarrollo del cerebro con las redes sinápticas de los 0 a los 3 y de los 3 a los 6, se mira a esos niños de forma distinta. Y cuando un maestro se lo explica a los padres, porque los padres no tienen por qué haberlo estudiado, creo que entonces empiezas ya como colegio a dar respuesta a las necesidades de las familias. Hoy también se sabe que si no se emociona al alumno, no aprende. Entonces, ¿cómo emocionamos a nuestros alumnos? ¿Cómo son nuestros puntos de entrada? Claro, si llegamos al cole cansados, hemos cogido el tráfico tremendo, o ha salido los transportes públicos tarde. Llegas, venga, sentaros ya, oye, ya, sentaros de una vez. Oye, tú, el de atrás, siéntate. Mira que lo he dicho veces, venga, va. Ay, qué cansados hoy, ¿verdad? Que con ese tiempo. Profesores, que si llueve, porque llueve, si hace sol, porque hace sol, y si hace calor, porque hace calor, ¿no? Quiere decir que, entonces, empiezas ya con una dinámica que el niño dice, mira, mejor que no hubieses venido hoy, porque me estás dando unos inputs que, bueno, pues hoy si no se emociona no se aprende. Hay que estudiar un poco el cerebro humano sobre las últimas averiguaciones, ¿no? Porque uno se da cuenta de que la escuela debe responder pues, a todo el tema de la estimulación temprana, que es esas redes sinápticas, tiene que responder a que todos los alumnos son inteligentes. La gran palabra de las inteligencias múltiples es que todos somos inteligentes y aprendemos de formas distintas. La personalización del aprendizaje no es el futuro, sino que ya es presente a partir de muchos medios que tenemos, de plataformas y
y de otras cosas, cómo puedes personalizar todo lo que tu estudiante va a hacer, y después todo el tema del aprendizaje experiencial. Todo esto tiene bases neurológicas. O sea, no pongo aprendizaje cooperativo porque socializo, no, es que resulta que hay unas neuronas de espejo que me dicen que la mejor forma de aprender es así entre iguales. Y ya lo decía Vygotsky sin hablar de las neuronas de espejo. Pero bueno, tengo que saber lo de las neuronas de espejos pues para decirle a los papás cuando dice no me lo ponga con este que lo distrae. Entonces tengo que decirle, mire, las neuronas de espejo, usted, no, pero póngamelo con otro. Pues si ese niño no sabe lo que va a aprender con su hijo, ¿no? Bueno, etcétera. Todo el tema de la globalización, realmente, no sé, yo creo que el aprendizaje de la globalización es muy importante. Perdonen, porque me voy a quedar sin voz. Pero es imposible vivirlo si el profesor no lo vive. Voy a poner un ejemplo. Tercero de primaria. Me dice una profesora, vente, sobre todo vente, que vas a ver un proyecto que he hecho que te va a fascinar. A ti que te gustan los proyectos, a ti que tal y que cual, verás lo que te va a gustar. Voy a la clase y me encuentro una ciudad organizada en la clase con todas las sillas fuera, la directora enfadada porque las sillas y las mesas habían quedado fuera de la clase en el pasillo, y ya tenía la ciudad ahí, implementada, los alumnos habían dicho cómo eran las calles, cómo era esto. Y le pregunto a la profesora, digo, ¿cuánto tiempo os ha llevado esto? Dice, pues casi 3 semanas, 3 horas, diríamos, a la semana, o sea, son 3, 6, 9 horas. Muy bien. Cojo una de esas casitas que habían puesto y le digo a un niño, ¿esta casa es inteligente? Dice, no, madre, si no tiene sensores. O sea, tú te pasas 9 horas recortando casitas, parroquias, hospitales, recortando. Y el niño sabe que la casa no es inteligente porque no tiene sensores. No sé si me explico. Estamos dando un nivel de aprendizaje a niños que saben mucho más que nosotros. Hoy el tema de los sensores es un tema fabuloso. Fabuloso todo lo que podemos llegar a aprender, a saber, a hacer. Y le pregunto a la profesora, digo, ¿tú has mirado otras ciudades en el mundo como son? Por ejemplo, Hong Kong, el por qué tal va hacia arriba y por qué no hay espacio y tal. ¿Has mirado cómo solucionan en Addis Abeba? Dice, bueno, claro, madre, es que usted viaja mucho. Digo, no, es que yo tengo interés en dar otra cosa a mis alumnos que no sea lo mismo de siempre. Porque hoy ya no podemos hablar de las ciudades sin hablar de todo lo que es el cambio climático y sin hablar de cómo podemos hacer ciudades que sean verdes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la profesora no me ha invitado más, por supuesto, ¿no? Debió pensar que era una mala idea el haberme invitado. Tenemos que ser capaces de comprender ese mundo que nos rodea, de investigar, pero sobre todo tenemos que ser capaces de llevar a acciones. Es decir, ¿cómo podemos hacer pues, un huerto vertical? ¿Cómo podemos hacer todo este sistema de riego distinto? ¿Cómo podemos hacer, cómo lo están haciendo y cómo lo están solucionando otros países? Esto es fascinante para los niños y para nosotros ha tenido una gran repercusión en las notas. Por ejemplo, en España se hacía antes un trabajo que se llamaba el Treball de Recerca, en Cataluña, donde tenían una nota muy alta para entrar a la universidad si el trabajo lo hacían bien. Y hubo un alumno que le pusimos un 9. Él explicó un huerto vertical con todo el tema de regadío. Y protestó y nos hizo volver a reunir a la Junta y entonces la Junta le dijo, mira, te hemos puesto un 9 porque no lo has comparado con otros sitios donde ya existe este huerto. Pero como has hecho toda la parte de probarlo y demás, por eso tienes esa buena nota, ¿no? Entonces, en la parte de globalización, si les damos importancia a nuestros alumnos, ellos lo van a tener en cuenta, ¿no?